Bueno, yo soy ricaurteño, soy raizal ricaurteño. El bisabuelo mío llegó allí, ellos eran del Ecuador, ellos fueron desterrados del Ecuador, por eso llegó gente del Ecuador a fundar esas vereditas allá, a trabajar. Se repartieron, unos se fueron para Ancuya, Linares, Guaitarilla, Túquerres, Huachucal, Ipiales, y los católicos de allá les tocó venirse porque el presidente de allá, de esa gran Colombia, en ese entonces era Joe Alfaro, y él no era católico. Entonces tenía persecución contra todos los que fueran católicos. Ellos vinieron a Ricaurte, vino el bisabuelo, después el abuelo se quedó, Ramón Solarte. Él fue el que regaló el dinero a Antonio Rosero para comprar los terrenos de doña María, que era la dueña de la finca del actual pueblo de Ricaurte, la cabecera. Entonces él aportó ese dinero. Y la familia Solarte fueron de las primeras familias que llegó a esa población. Ahí fueron 5 familias, nada más, que vivían allí. Y los Ortiz, por ejemplo, ellos son descendientes del conquistador Pedro Ortiz. Los Ortiz que llegaron de Tumaco, por Tumaco. Entonces, digamos, con todo ese recorrido, sí. ¿Cuál es su nombre y sus apellidos? Los apellidos míos son Noguera Solarte. Noguera fue, por ejemplo, él fue el primer secretario del Consejo Municipal y el primer notario de Ricaurte. Maestro, ¿a usted qué lo llevó a ser artista? Digamos, eso sí, ¿de dónde sale? mira, esa es una respuesta que no la puede dar ninguno. Eso llega como por magia, ¿sí? Uno no se da cuenta a qué horas le aparece una composición. Yo me acuerdo que cuando niño tenía 13 años y tenía una noviecita que era prima mía, Alicia Flores. Si ella algún día ve este documental, no me va a desmentir. Entonces hacíamos unas chocitas a la orilla del río Huiza, chocitas de hoja, de bijao y no sé qué, y hacíamos las cocinadas allá con las niñas de la escuela, que unas eran primas, otras amiguitas, y los amigos también. Entonces hacíamos un chozón a orillas del río y allá hacíamos las cocinadas. Entonces, yo soy raizal de Ricaurte. ¿Alguno de sus familiares también heredó esta vena artística de la poesía? A ver, por la parte de los Noguera, es el que fue notario. Él era escritor, escribió mucho por ser notario. Después apareció un tío mío que era primo de mi papá, se llamó Virgilio Noguera. Y él también escribió mucho de la historia de Ricaurte. Pero en sus escritos él colocaba mucho los apodos de cada uno. Era por apodos. Y lo que no conseguían, por ejemplo, en las fe de bautismo, porque en ese tiempo era difícil la cuestión de los matrimonios, sacar un acta. Era muy difícil. Entonces, cuando pasaba, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de los que son curas y pasan de pueblo en pueblo, misioneros o acompañantes de los conquistadores, casaban. Y una vez su bendición puede besar a su mujer. Y listo. Y ellos se metían la partida de bautismo, la partida de matrimonio, perdón, al bolsillo. Con el sudor del trabajo se desaparecía la partida del matrimonio. Entonces el caso de mi tío Virgilio, como él registraba, cuando no encontraban en la parroquia,
se iban donde él y él tenía las fechas de nacimiento de las personas. Claro, para documentarse. Sí, para documentarse. Maestro, Y les ponía de una vez su apodo. Su apodo, Sí, en el caso de los Noguera, una tía que era prima de mi papá, bueno, entonces ella hacía pambazos. De allí viene el apodo de los Noguera, de los pambazos. Así que yo soy pambazo. Maestro. Sí. Hice una canción de los apodos de Ricaurte y ahí yo menciono también los pambazos. Maestro, de su época, alguien que lo haya inspirado, digamos, no sé si sus tíos lo inspiraron también, lo que eran escribanos, lo inspiraron también, o tuvo alguna inspiración poética que haya enriquecido su quehacer. ¿Cómo no? Porque cuando yo tenía una edad aproximada de 8 años, entonces había un trío que se llamó Los Caminantes, que fue ese trío lo componía Ramiro Calvache, David Cajiao, un primo mío, y Glauco Flores, otro primo. El trío Los Caminantes nació ahí en Ricaurte. ¿Cómo le parece? ¿Sí? Entonces yo me cogí una guitarra de esas y me iba al río y la zurungueaba como sea. A la edad de 13 años apareció mi primera pieza musical que se llama Alicia Flores, que fue la prima mía, el amor de mi vida. De ese tiempo, el amor de la niñez. Como dice Alicia Flores, ahora que te siento mía, lucho por verte junto a mi sendero y iluminando así mi vida que está oscura. La sé con tus divinos ojos llenos de ternura. Viene la I. Inconcluso es mi ser para poder amarte. A, amparo de luz, tú eres mi estandarte. Ahora viene el apellido, Flores. Flor cautivada entre la bruma. Porque en Ricaurte llovía y a veces nubado, no se veía nada, ¿no? Entonces, flor cautivada entre la bruma. Linda paloma, a quien la suerte dura. Otórgame la vida con tu amor sincero, regalándome ya tu corazón entero. Viene la E. Empeñoso estoy en seguirte por doquier. La Z. Zafiro de mi vida, aunque no me sepas comprender. Ahí tiene. Esa fue mi primera pieza y fue canción también. Maestro, digamos, es claro, digamos, la inspiración que dio la señorita Flores de la época, ¿no? Sí. Pero el entorno, ¿cómo influyó en usted para inspirar el entorno? El río Huiza, la pesca de la sardina del río Huiza, del barbudo, de la zabaleta. Entonces yo iba mucho tiempo al río con mi viejo Pérez, un hijo de crianza de mi madre que hace poquito, hace 2 meses se nos murió, Peregrino Mantilla, hijo de la nana que a mí me ayudó a crear. ¿Sí? Ella era la que me mecía y todo eso, y hacía la cocina. Entonces, Peregrino se murió hace 2 años y por eso estoy con una tristeza enorme porque desapareció de este mundo, pues, mi Pérez. A la edad de 86 años murió. ¿Usted cree, maestro, que hoy en día la situación actual en el territorio ha afectado su labor poética, su labor artística? 100%. 100%. La violencia cruda que hay en el piedemonte costero y en toda la costa pacífica, incluyendo aquí esta otra patria chica tuya, que yo la considero mi segunda patria, Tumaco, porque yo amo aquí a Tumaco, de verdad que lo amo.
Y cuando yo vengo aquí me siento supremamente feliz, el colmo de la felicidad aquí. Esto es de Luis Rosas, un primo mío también, hijo de Tulio Rosas, otro personaje importante del pueblo de Ricaurte. Maestro, ¿usted cree que hay otras prácticas artísticas que en su territorio le contribuyeron a su quehacer poético? ¿Cómo no? Allá, por ejemplo, de jóvenes, los jóvenes tomábamos el chapil, hacíamos tertulias donde Flora Moriano, y allá iba el alcalde, iba una vez un cura se apareció también por allá a conocer a la Flora, ¿sí? Y iban los policías y todo, y allá es donde se hacían los sancochos. Entonces allí fue en donde nosotros en la niñez aprendimos a tomar el guarapo, el chapil y tocar la guitarra. Entonces yo tenía compañeritos como Homero Flores, de apellido El Gato. Ahora vive en Ipiales, ya debe estar enfermo también el hombre, sé que está un poco malo. Y el Charro, que ya murió, ¿sí? El ricaurteño también cantaba, hacía una segunda muy buena. Y yo como compositor cantaba también, porque ya aparecieron mis primeras canciones, como fue Ricaurte, ¿sí? Una canción que allí dio palo en el tiempo que se oía buena música, la música marimbera. Hoy en día ya nos ha invadido la bulla que le llaman música. Y no quiero hablar mal del reggaetón ni de la bachata, porque pues esa es de la música actual. ¿Sí? Pero entonces, mira, ¿qué lo inspira a usted a crear una obra? Digamos, una obra que digamos que a su gusto sea considerada buena, si me permite el término. Sí, una obra, yo la escribo, la obra, cuando veo que hay personajes, ¿sí?, que representan la misma historia actualizada de lo que es la vida cotidiana, en su manera de ser, en su manera de tratar a los demás con amabilidad, con cariño, con amor a la tierra, con desprecio hacia la violencia y creyentes de un ser supremo que es el que nos da el don de inspirarnos a los poetas, a los escritores, a los compositores y a los artistas, a los artesanos. Pero ¿cuál es el proceso para crear esa obra? Digamos, usted tiene la inspiración, tiene el gusanito aquí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hace hasta poderla plasmar? Se sigue la misma rutina de la vida de lo que se está percibiendo en el día, ¿sí? Si uno va a componerle a un río, uno se puede estar un día completo viendo cómo corren las aguas, si hace espuma el río, si lleva flores el río que le han caído de los árboles, qué comida lleva el río para los peces, para qué sirve el río, porque en la actualidad los ríos están contaminados, porque no hay amor, el amor se ha acabado, el amor por la tierra, el amor por los ríos, por los animalitos. La gente se ha convertido en depredador prácticamente. ¿Usted qué elementos necesita para crear una obra poética? ¿Necesita mucho? ¿Qué necesita? No, yo he compuesto, por ejemplo, una canción, he compuesto en 10 minutos. La pieza musical con la nota y con la letra. He compuesto. Por ejemplo, a Tulio Rosas le compuse una canción un día que él llegó despechado porque la mujer, Leonorcita, lo abandonó, se fue para Bogotá porque
era medio sinvergüenza, tenía sus hijos, muchos hijos por fuera, y él llegó diciéndome, sobrino, abrime la ventana. Cuando ya estuvo adentro, nos tomamos la caneca de aguardiente que él llevaba, porque yo ya estaba durmiendo. Nos tomamos la caneca y de ahí me dijo, haceme una canción. Quiero que me hagas ahorita una canción. Entonces yo saqué una grabadora y le hice una canción que se llama La Ruleta. La ruleta. La Ruleta. Es un bolero describiendo la vida de él, de su sinvergüenza vida, pero feliz vida, ¿sí? Esa es la forma. ¿Qué cosa cree usted que le han dificultado a usted un proceso de creación poética? ¿Qué cosa cree que le dificulta Bueno, actualmente? depende de lo que uno vaya a escribir, ¿sí? Porque en la actualidad ya se ha perdido la costumbre de la lectura. Hoy en día el modernismo ha traído ya lo que es el computador, los celulares, y en una reunión van 50 personas, van 50 celulares. Entonces, si se sientan en una sala a bailar, echan a bailar una pieza y se sientan y sacan el celular del bolsillo y ya se perdió la conversación con los demás. Entonces, eso mocha las relaciones entre la familia, entre los amigos, Bueno, eso, además de que sirve para la ciencia, el computador, que nadie lo puede negar, porque hoy en día se estudia con el internet y es lo moderno, pero se pierde lo que es el carisma sencillo de la vida que llevábamos antes. Pero ¿qué cosas también facilitan justamente la posibilidad de creación? Pues? Con el computador es mucho más fácil escribir una obra que sin el computador. Porque nosotros antes escribíamos, era con una máquina de Remington. Y tocaba cargar las hojas, andarlas cargando los libros y todo. Hoy en día, en una memoria, puedes guardar todas tus obras. Entonces, eso también le ha traído que es mucho más fácil escribir una obra hoy en día. A propósito de eso de la obra, ¿usted cuándo cree que una obra suya ya está terminada? Usted dice, está en su punto ya. Bueno, antes de que daba el infarto hace 5 años, cuando yo terminaba una obra, ¿qué hacía? Lo primero que hacía era tomarme una caja de cerveza o una botella de whisky de 25 años de la felicidad, porque no me lo tomaba de 18 años, no, de 25 para celebrarla. Y cuando estaba con algún primo o algún amigo íntimo, camina, vamos a tomarnos esa botella, ¿sí? Y esa era la celebración a punta de guitarra. Así es, ¿sí? Usted, maestro, entremos un poquito a conocer el tema de la formación. Me gustaría que nos diéramos esta idea, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo usted aprendió esta práctica, digamos, artística de componer, ¿no? Sí. Y si usted apropió alguna técnica o usted mismo fue poniendo su propia rúbrica, su propio sello. No. Mira. ¿Desde cuándo? La composición, eso es una forma empírica. Cada quien tiene su manera de componer, ¿sí? Entonces, eso, y ya se le hace sencillo componer a uno, porque uno puede componer una pieza y al otro día le parece que está mal hecha, la desbarata y la vuelve a hacer, ¿sí?
Pero hay piezas que de una vez la escribió y son fenomenales. Desde esa lógica, ¿usted ha tenido referentes que diga tal poeta o tal compositor es como mi luz, mi guía? Bueno, a mí me inspiraba mucho, por ejemplo, las canciones, y me inspiran mucho las canciones de Agustín Lara, ¿sí? Aunque él tenía su voz ronca, no tenía una voz que fuera agradable. Las canciones de él tenían mensaje, tenían melodía y eran verídicas de la realidad. Y si una canción es verídica, tiene un mensaje y ese mensaje cala en la sociedad. Podríamos decir, maestro, que hoy en día usted tiene alguna forma de seguir aprendiendo sobre su práctica artística. Vea, el ser humano acaba de aprender es cuando uno se muere. Hasta la muerte se aprende. Porque usted puede hablar de un dolor ajeno y habla bonito del dolor ajeno. Pero cuando usted lo tenga y se esté muriendo y tenga un dolor, ahí es cuando sabe que ese dolor es diferente a como usted pensaba que era. Porque es la realidad. En el gran campo, digamos, poético de la literatura, de las letras, de la composición, ¿usted ha tenido experiencia como formador, digamos, de colectivos, talleres, este tipo de cosas? No, porque es que, digamos, y no es egoísmo de mi parte, ¿no? Pero no hay una regla. No hay un esquema, ¿sí? No hay un esquema que diga una composición musical se hace así o se hace asá. No, apenas hay recomendaciones de cómo puede ser una obra salir a la luz pública y que dé un buen resultado. Es evidente, maestro, que frente a digamos, los procesos de formación se tienen que adelantar, ¿no? Y en todas estas prácticas artísticas más. Sí. ¿Qué oportunidades y retos cree usted que se necesitan para montar un proceso de formación, en este caso poético? ¿Qué oportunidades, qué retos, qué desafíos cree que lleva esto? En Colombia el apoyo para el artista, para el compositor, es prácticamente nulo. Aquí los políticos, los que llegan al poder, ellos nos tienen abandonados, a los artistas, a los compositores, a los creadores del arte. No se acuerdan de nosotros. Es más, ellos en su pensar creen que somos locos, que somos dementes. Y resulta, pasa y acontece, como dicen en la vulgaridad del pueblo, que siendo así, eso a nosotros no nos importa. Porque como eso es un don de Dios, la composición, la escritura, la literatura, todo eso, nosotros lo hacemos empíricamente y de una forma al más natural. Esa es. Vamos a hablar un poquito de su producción, maestro. Antes que nada, tener usted un libro en la mano. Esta es de mis últimas producciones. ¿Cómo usted realiza ese proceso de producción de esta obra para llevarla a escena, ¿no? A exposición de la gente o a exhibición? ¿Cómo llega esto a manos de otros? Bueno, ahorita mismo imprimir un libro es prácticamente un libro que tenga tantas páginas como este. Este tiene 100 piezas poéticas. Unas son canciones
ya. Eso vale mucha plata, ¿sí? Aproximadamente este libro hoy en día le está costando unos 30 millones de pesos la publicación. Y usted de esos 30 millones no recoge ni 1 millón cuando esté el libro en esta forma, que este es un libro que está registrado, tiene ISIN, número, porque uno puede ser un escritor, pero si no está registrado como tal, como está este, aquí, este está registrado nacionalmente. Entonces ahí usted se convierte en un escritor profesional. ¿Usted con qué cuenta, con qué elementos cuenta para esa producción? ¿Cómo hace para la producción? Bueno, yo soy una persona que carece de dinero para hacer las publicaciones, ¿sí? Porque es muy costoso, como ya dijimos. Y como no hay apoyo gubernamental, ni nacional, ni departamental, ni municipal menos, porque a las alcaldías desafortunadamente son los políticos. Entonces los políticos, ellos no de esto nada, porque no hay de por medio nada. Entonces no le jalan a eso. Y a uno le toca ahorrar el dinero y decir, este dinero ya lo voy a botar al río para que lo conozcan los que navegan en el mar, en la lancha, ¿no? Para los enamorados que navegan en un bar, al son de una música, de un bolero, de una guaracha, de un mambo, de una salsa, de un son. Entonces, uno economiza el dinero apropiado y coge y lo imprime el libro. ¿Podríamos decir, maestro, que han sido los principales retos que ha tenido para poder producir? Eso es la parte económica. No hay apoyo gubernamental, financiación para esto. Por eso se quedan inéditas las obras. Bueno, pero cuando no se quedan inéditas y usted las saca, ¿de qué manera usted ha gestionado proyectos artísticos para vender esos libros, para exhibirlos o para ponerlos a circular por Colombia? ¿Cómo ha hecho? Como le decía al comienzo, se ha perdido la costumbre de leer, porque ahorita mismo ya el que quiere algo va a su computador, va al internet y ahí encuentra todo, ¿sí? Usted se ha unido con otros sabedores de la escritura para gestionar proyectos de publicaciones o de circulación de obras. De circulación, pero de publicación no, porque ya eso es interés de uno y si tiene la plata lo publica, pero sí como hemos hecho, por ejemplo, aquí hicimos la marea literaria con la presencia de 5 escritores que estuvimos nosotros, no recuerdo hace cuántos años hicimos esto, hace tal vez unos 5 años, con Jefferson, con Seidel, con el caleño, sí, con Medardo Arias, y el médico que es de Buenaventura, William, ¿sí? Entonces estuvimos 5 escritores y nosotros dimos tertulias, cantamos y la gente iba a esas tertulias y eso se hizo en El Morro, se hizo en la Casa de la Cultura, se hizo en la Cámara de Comercio, que en ese tiempo estaba Saida, ¿es que se llama? Eso.
ella, una mujer muy interesante y muy generosa. Usted dijo algo muy importante acá y habló de la marea literaria, ¿no? Sí, Eso me da pie para hablar de el penúltimo tema, nos faltan dos temas. El sí, uno es el tema del legado. Hablar de la marea literaria es pensar en que esto tiene que quedar en manos de alguien, ¿cierto? En el sí, futuro, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de legado o de apropiación de este conocimiento que usted tiene en las letras? ¿De qué manera están legando esto? ¿En manos de quién van a entregar esto? O sea, ¿qué están haciendo para dejar esto en manos de alguien? ¿Cómo no? En esas tertulias que hacemos nosotros de vez en cuando, porque para hacer una tertulia se necesita también recursos económicos, financieros y todo. Una concentración de artistas, de escritores aquí en Tumaco vale millones de pesos. Sin embargo, nosotros con nuestros propios recursos también y con la colaboración de hoteles aquí en Tumaco se ha logrado y los pasajes para que vengan estos escritores de otra parte. En el caso mío, estoy en Ricaurte, pues cojo mi coche y me vengo y aquí tengo yo donde quedarme. Está mi primo Luis Rosas, el propietario de este muelle y de esa empresa de Tumaco Fishing, que es una persona importante de los industriales de aquí de las pesqueras. Esta es una camaronera de Luis Rosas. ¿Usted está dejando el legado a alguien o a su familia? De pronto un hijo, un nieto, ¿cómo está la cosa del legado que está dejando Pompilio Noguera al maestro Nayo? Bueno, las esperanzas no se pierden, ¿cierto? Porque eso, el escritor nace, no se hace. Y puede ser escritor a una edad ya muy madura, o puede ser un compositor a la edad muy tierna. Yo, por ejemplo, fui compositor de música a los 13 años, que compuse Alicia, mi primera pieza musical. ¿Sí? Y de allí para allá siguió la música, y después ya siguió la poesía, y después siguió la escritura, siguió la historia, siguieron las crónicas, y todo lo que yo he escrito. Maestro, ¿en qué eventos, festivales, procesos ha participado usted como poeta o como compositor? Aquí en Tumaco, por eso yo amo este pueblo. Aquí me invitan, cada vez que hay una, me invitan a mí. También, porque son amables, son correctos, y aquí hay personas muy cultas. Así que yo amo mis negritos aquí. Y a nivel nacional, y mis negritas también. Sí. Y a nivel nacional e internacional, de pronto ha participado. Sí, claro, lógicamente. Pero no son eventos, como te digo, como le hacen esos eventos cuando quieren sacar un artista, fabricarlo y sacarlo adelante, como sacan a los músicos, les dan televisión, les dan imagen, les dan de todo. ¿Sí? No, a nosotros no nos dan nada. Entonces nosotros hacemos es a nivel de barrio, a nivel familiar y así. Maestro, eso es. Hay medios de comunicación local, ¿no? Del departamento de Nariño o de Ricaurte o de Tumaco, donde llámese prensa, radio, televisión, que hayan resaltado su obra poética. No es que yo sea desagradecido, pero por ejemplo en Pasto yo me presenté allá en, ¿qué? Colmundos, ¿es? Colmundos, ¿no? Bueno, allá. Ahí me dieron oportunidad aquí en Nariño y el resto aquí en Tumaco. Y en mi pueblo también
se hizo un evento con la presidenta de la historia de Nariño, la doctora, ¿qué? Bueno, que las oficinas quedan donde antes era la Universidad de Nariño, ahí queda la oficina de la Casa de la Historia de Nariño. ¿Sí? Tengo dos preguntas más, maestro. Tenemos en su mano un libro suyo, el último, Los poemas de Nayo. ¿Usted ha comercializado estos productos? Sí. ¿De qué manera usted comercializa su obra artística? ¿De qué manera lo hace? Amigos o yo lo he ofrecido, toma, léalo. Y si le parece bien, deme 25,000 pesos después, al fiado. Como quien fía cualquier cosa, cualquier mercancía. Para que no se convierta Sí. en cualquier cosa, en Sí. cualquier mercancía, ¿usted qué retos, qué oportunidades cree que hay para que usted pueda hacer circular, hacer más visible, que se distribuya e inclusive se comercialice ese producto suyo? Mira, eso es muy fácil. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un apoyo económico de un estamento gubernamental, ellos mandan a imprimir esto, como decir, unas 5,000 copias de esto. Y se venden en las librerías, se los meten en las bibliotecas, porque una obra de estas, por ejemplo, si tú lo vas a leer aquí hay para el despecho, para los despechados, hay para los enamorados, hay para la maestra, hay para la madre, para el padre, para el que se murió. Aquí este es comercial, porque me lo ayudó a escoger las poesías Amigos de Fuespacol, que es la fundación de escritores del Pacífico colombiano, del cual yo soy socio fundador, que éramos 68 en ese entonces, ahora somos menos o seremos más, no sé cuántos estaremos afiliados todavía. Maestro, ahora sí, la parte final. Cuéntenos usted sobre los poemas de Nayo, este último parto que tuvo usted, el último pujo, como decimos. Sí, sí. Cuéntenos sobre ese libro, sobre esa creación poética. Sí. Si nos quiere regalar un par de poemas, se lo agradeceríamos Sí. mucho. Esta es una selección comercial de 3 volúmenes que tengo de poesía y de poemas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el estilo beckeriano, ¿sí? Que es una poesía corta, no es cansona, pero dice la realidad de una situación, de un caso, por ejemplo, de un despechado, de un enamorado, de la admiración hacia un maestro de escuela. Todo eso está contemplado aquí. Este es comercial, muy vendible, porque a mí me llaman, Nayo, necesito los poemas de Nayo. Necesito la historia de Ricaurte. ¿Cuánto vale? Le digo, mire, la publicación de eso vale 80 millones de pesos. 85 me cobraban hace 6 años en Pasto. Porque es muy caro, porque tiene fotografías en color. Entonces eso es más costoso. Porque una fotografía en blanco y negro no es lo mismo que en colores, porque los colores son muy expresivos, tanto en el rostro, como en el paisaje, como en el panorama de una fotografía. Hablando que en la página 13 hay un poema dedicado al litoral pacífico. Me gustaría que nos lo leyera, ¿Sí? Para ilustrar la entrevista. Creo que en la página 13. Con mucho gusto. Es porque yo, como te digo, soy ricauteño, pero mucho tiempo de mi vida, en mi niñez, en mi juventud, y romances, y algo sinvergüenzuras también,
No seamos hipócritas. Alguna cosa tiene que, ¿sí o no? Dice así, a la costa del Pacífico en Nariño. Porque cuando se habla de costas, todo el mundo dice Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. No, acá también hay una costa, la costa pacífica, la costa olvidada. Por eso yo le hice este poema a mi Tumaco. Al ampar de emociones por llegar al mar, a las playas de Tumaco, dedico mi cantar. Al pueblo alegre colombiano que deleita al turista con exultas atenciones para ansiosos bañistas. Allí comienza Colombia, en el Océano Pacífico, lintel de nuestro país, alible puerto marítimo. Dedico esta bequeriana al humilde pueblo grato, negros, blancos, cholos, zambos, indios, trigueños, mulatos. Reina de Colombia, Estela Márquez Abasqui. Sus mujeres Ambrosía son mereidas en los mares, amativas y graciosas, contonean calles y playas, deleitosas como esposas en las buenas y en las malas. Cuando garbeo las playas del Morro y Boca Grande, figoneras oferentes de jamancia en restaurantes menequean el tabalario, cual sápidas damiselas, platos típicos costeños y afrodisíacos en cazuelas. Esta región costeña de Colombia es la más bella. Ricaurte, Barbacoas, Mayama y Tumaco con autopista en la selva. Ríos, Guisamira y Telembí, sus montañas y quebradas, el turista se sorprende al ver esta costa olvidada. Tres clases sociales componen feliz conglomerado. Los capitalistas son pocos, con vidorra y mandato. La clase media que paga los impuestos al erario y la pobrería pulula por las calles deambulando. Es región promisoria, selva, montaña y llanura, munificentes productos del mar y la agricultura son potenciales riquezas en vasta materia prima explotada sin control por extranjeros y de arriba. Una región desatendida y en el aspecto social no se implementan proyectos de envergadura integral. Políticos y gobiernos han desapercibido el puerto, con engaños y altimañas han saqueado y comido del muerto. Algún día saldrá un líder político social que acabe la corrupción en la costa tropical. Un gobernante que entienda que somos Nariño y Colombia, rechazamos la violencia, queremos paz y concordia. Me encanta, maestro, me encanta eso. Oye, y se lo agradezco como tumaqueño. Ese es mi tumaqueño. Se lo agradezco como tumaqueño sí. por y, esa... y quiero obsequiarte, Carlos, esta pequeña obra que yo la hice con todos mis sentimientos. Yo voy a recibir con el compromiso que también le voy a traer uno mío. Ah, bueno, ya, listo. Con ese compromiso. Bueno, porque yo también sí, espero. Ok, no, yo lo voy a traer en otro ratito, bueno, lo hacemos. Muy bien. Maestro, no sé qué más. Saludos. Ya acabamos. Ah, bueno, un mensaje que usted quisiera mandarle, enviarle al Ministerio de Cultura. Para nosotros también es muy importante que el Ministerio sienta sí. que los cultores, antes del mensaje, yo quiero preguntarle una cosa, maestro. ¿Usted cree que su obra poética contribuye a la construcción de paz en el territorio? Claro que sí, porque cuando uno hace una obra de protesta, ¿sí? Como esta
ese estilo que acabamos de leer, eso crea conciencia en el que la está escuchando o en el que la lee y dice, vamos a cambiar nuestro estilo de mandato, de opinión, y va a tener más deseo político de ayudar a ese pueblo. Por eso es importante que aquí en Tumaco haya un programa para asear estas playas de aquí que tienen tanta polución, porque no hay un apoyo, porque no hay un grupo de gente que se dedique exclusivamente a recoger, pagado por el municipio o por el departamento, porque esto aquí viene gente del interior, de Pasto, de Ipiales, de Túquerres, de todos los pueblos vienen a conocer aquí, a bañarse al mar, pero ninguno lo que dejan son botellas, talegos, plásticos botados. Entonces que haya una educación desde la escuela, es que la educación consiste en eso, amar el planeta. Mire que se está acabando los animales en los ríos, el pescado se está acabando en los ríos, en las lagunas, en el mar. Un mensaje final para el Ministerio de Cultura, el mensaje del maestro Pompilio Noguera Nayo para el Ministerio de Cultura. En primer lugar, un saludo muy respetuoso para la ministra, ¿no? La ministra Patricia Ariza. Un saludo. Con el corazón en mi mano, le pido, doctora Patricia, apoyo económico para los escritores que somos inéditos, que nos hemos quedado ¿cómo le digo?, en la dificultad, que nos hemos quedado en un limbo sin poder salir a la luz pública